Muy buenas tardes, familia. Shabbat Shalom para todos. Por aquí les enviamos un saludo a los pastores González Castellanos y nuestro Shaliach Luis Ernesto Boscán. Qué privilegio poder compartir la palabra del eterno Dios con nuestro Shaliach Luis Boscán. Damos gracias al eterno Dios por esta semana, por todo lo que ha hecho con nosotros, por estos días de ayuno. Y pues nos encontramos ahora en este espacio para estudiar con ustedes la porción de los evangelios, este estudio a nivel cronológico donde estudiamos la vida de Yeshua, donde vemos los milagros, donde se reafirma aún más nuestra fe al ver lo que el Mesías hizo, cómo fue establecido el reino en la tierra, y eso lo tomamos como ejemplo también nosotros y creemos que así como se vieron esos milagros, también esos milagros se ven de manifiesto en este tiempo. Así que bueno, les invitamos a que usted pueda en este momento abrir su Biblia, sus apuntes y compartir con nosotros este precioso y valioso tiempo de estudio e instrucción de las Escrituras. En esta semana, en la porción 18, vamos a estudiar el libro de Mateo. Vamos a iniciar con el capítulo 9, verso 27, y también vamos a estar estudiando hasta el capítulo 11, verso 1, del libro de Marcos 6, 1 al 13, y del libro de Lucas vamos al capítulo 9, entre el verso 1 y el versículo número 6. Entonces vamos a estar iniciando, y en esta semana queremos recordarles que finalizamos la semana anterior con el episodio de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Estuvimos hablando en relación a esto, estudiando cómo ese principal de la sinagoga se acercó al Mesías para que él impartiera sanidad a su hija, y en medio, en ese transitar hacia llegar a la casa de Jairo, pues se dio también el episodio de la mujer que fue sanada de ese flujo de sangre que había tenido durante muchos años. Y es acá donde nos ubicamos en el libro de Mateo para ir dando continuidad cronológicamente a estos acontecimientos. Y ahora este episodio nos habla cuando dos ciegos reciben la vista. Y el verso 27 dice: pasando Yeshua de allí. Quiero leer otra versión que tengo porque nos da a entender mejor. Y dice: cuando Yeshua salió de la casa de Jairo, le siguieron dos ciegos. Entonces acá entendemos que estos acontecimientos se dieron luego de lo que sucedió con la hija de Jairo. Y dice que le siguieron dos ciegos diciendo a gritos: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estos hombres evidentemente eran ciegos, no veían, sin embargo, escuchaban lo que el Mesías estaba haciendo, lo que Yeshua estaba haciendo en ese momento. Muy posiblemente escucharon lo que ocurrió con la hija de Jairo, lo que había ocurrido con aquella mujer del flujo de sangre, y estos hombres a gritos comenzaron a llamarlo, a decirle: ten misericordia de nosotros, porque aunque sus ojos físicamente no estaban viendo lo que estaba ocurriendo en ese momento, sí habían oído del Mesías y de lo que estaba sucediendo en ese momento, de la multitud que le seguía. Luego dice: llegando a la casa, acudieron a él los ciegos, y Yeshua les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos le respondieron: sí, Señor. El Mesías les pregunta: ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? Porque no es lo mismo escuchar a poder ver también las manifestaciones de aquello, de los milagros, de los prodigios y de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y estos hombres respondieron: sí, Señor, sí creemos, sí tenemos fe, tenemos emuná de que tú puedes impartirnos vista, de que tú puedes impartirnos esta sanidad. Y en ese momento dice que el Mesías les tocó los ojos y les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho, conforme a vuestra emuná, a lo que ustedes creen os sea hecho. Y se le abrieron los ojos, y Yeshua les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama en toda aquella tierra. Recordamos
que estas palabras de Yeshua, al decirles, mirad, que nadie lo sepa, lo hemos visto también en otros episodios de la Escritura. Sí, es importante ver cómo al ellos mencionarlo como hijo de David, entendían que fuese el Mesías. Habían profecías acerca del hijo de David y las referencias a este ungido, es decir, Mesías, debía aparecer, debía venir, iba a ser enviado por el Eterno para cumplir las profecías, para cumplir las cosas dadas por el Eterno, además de la liberación de Israel. Entonces, al ellos mencionar esto o de esta forma y creer en el Señor para que Él los sanara, entonces iba a ser de alguna forma notorio de que ellos iban a divulgar quién era Él como hijo de David o como ese ungido en todas las cosas que hacían, no solo para traer la liberación de Israel, porque el conflicto se iba a dar más que todo en relación a ese tema de la liberación de Israel, porque se supone que el Mesías venía a hacer esto, iba a subyugar los pueblos, iba a levantar al pueblo, al pueblo del Eterno Israel, a Judá, para que gobernase nuevamente. Pero el conflicto político, la situación política es que había en aquel tiempo, iba a generar una clase de problemas, un montón de problemas en relación a este tema político de gobierno, de liberación o bélico que debía traer el Mesías. Entonces, al él decirle no vayan y que nadie lo sepa, iban a generar toda esta conmoción para que digan es el Mesías, es decir, es el ungido. Bien, y no se diese aún el tiempo, no era aún el tiempo para que esto suceda. Correcto, por eso aclaramos para poder entender por qué el Mesías les decía esto. Bien, luego de ello vemos el siguiente episodio cuando dice un mudo habla y al salir ellos, aquí trajeron a un mudo endemoniado. Otra versión que tengo dice, mientras salían ellos de Capernaum, aquí le trajeron a un mudo endemoniado y echando fuera el demonio, el mudo habló y la multitud asombrada exclamó, nunca se vio cosa alguna en Israel. Pero los fariseos decían, este echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Entonces acá nos encontramos con otro evento muy particular y es cuando el Mesías imparte ahora sobre este mudo, que también dice la Escritura, que aparte de eso estaba en una condición, su condición era que estaba endemoniado. La multitud se sorprendía a causa de todo esto, también diciendo, nunca habíamos visto estas cosas en Israel. Y por supuesto aparecen acá en escena los fariseos también, al estar siempre ellos ahí con esa incredulidad hacia el Mesías, al cuestionar lo que el Mesías hacía, teniendo y diciendo y pronunciando estas palabras tan descaradamente al decir que este echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Entonces vemos acá que esa condición que tenía ese hombre no solo era mudo porque era esta condición, sino que su condición de estar endemoniado, de eso que él tenía en ese momento hacía que este hombre fuera mudo y no pudiera hablar. Entonces estos fariseos pronuncian esto en contra del Mesías y dice que él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Y básicamente ellos lo que están diciendo acá, ellos no están negando el hecho porque es innegable lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que todos estaban viendo, porque también vemos que dice que la multitud estaba asombrada, nadie podía negar lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que el Mesías estaba haciendo, sino que estos hombres con ese veneno, con esa incredulidad, pronuncian al decir esto, ellos obvio no negaron lo que estaba pasando. Lo que ellos dicen y acusan en este momento es que el Mesías lo estaba haciendo en nombre de Satanás, en nombre del enemigo. Entonces, vemos acá el descaro que tenían al decir estas cosas, pero Yeshua siempre estaba allí firme con su carácter,
devolviendo también y haciéndoles ver que no era de la manera en que ellos lo veían o como ellos lo querían hacer quedar, sino que nuestro Mesías estaba en ese momento para establecer el reino, para impartir el reino, para impartirle al necesitado. Y es donde pasamos ahora a Mateo 13, entre el verso 54 al 58, cuando nos habla el episodio de que Yeshua regresa a Nazaret para enseñar en las sinagogas. Y nos dice el verso 54, llegando a su propia tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de manera que quedaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Acá entonces él llegó y cuando enseñaba en las sinagogas, él estaba enseñando en el día de Shabbat, y para nosotros es sumamente importante mencionar y aclarar esto, porque el Mesías caminaba en esto, el Mesías guardaba el Shabbat, enseñaba en Shabbat. Entonces él enseñó y todos estaban atónitos, diciendo de dónde tiene sabiduría y estos poderes para hacer los milagros. Entonces, en este momento, ellos no estaban cuestionando la capacidad o lo que el Mesías estaba haciendo, los milagros que ellos evidentemente estaban viendo en ese momento, sino lo que ellos se estaban preguntando era de dónde tiene la sabiduría y los poderes para hacer los milagros. Ellos estaban tratando de buscarle la interrogante y el cuestionamiento a todo eso. Luego dice el verso 55 que ellos se preguntan también, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre Miriam, o mejor dicho, no se llama su madre Miriam, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están acaso todos sus hermanos frente a nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces acá lo que sucede es que claramente su origen familiar, el origen familiar del Mesías, generó confusión en ellos y no le reconocían realmente por quién él era, sino en este momento ellos lo que se preguntan es, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Y cómo tiene esa capacidad o cómo hace estos milagros o cómo está sucediendo todo esto? Pero si este es el hijo del carpintero, el hijo de María, si sus hermanos son Jacobo, José, Simón, estaban confundidos y eso generó en ellos confusión, pero no había aún una claridad en ellos de poder identificar como el Mesías. Luego dice, se escandalizaron a causa de él y Yeshua les dijo, no hay profeta sin honra en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Y este punto también es muy importante porque vemos cómo la incredulidad fue eso que los limitó para que la manifestación del poder se diera en ese momento. Dice la escritura que no hizo muchos milagros allí, sí hizo uno, ya lo vamos a ver más adelante también aclara esto, pero dice que no fueron muchos porque había incredulidad en su corazón. No creían en el Mesías. No fue que Yeshua no quiso hacer milagros allí, sino que la incredulidad no permitió que aquello ocurriera, y la escritura es sumamente clara al decir que por causa de esto, por causa de que ellos no creían en él, de que ellos no identificaban lo que había en él, no hizo muchos milagros en ese lugar. Entonces, esto también nos deja a nosotros como enseñanza, como aprendizaje, que muchas veces la incredulidad se convierte en ese limitante para nosotros poder ver la manifestación, el poder, el establecimiento del reino de nuestro Padre. Muchas veces esa incredulidad se convierte en esa barrera y que en este momento nosotros tenemos que romper aquello y creer que así como vemos que Yeshua fue, que multitudes le seguían, que él impartía sanidad, impartía de milagros, así en este momento nosotros también podemos verlo en nuestro tiempo, podemos verlo en nuestra casa, en nuestra familia.
Y continuamos ahora con este mismo episodio, ahora en el libro de Marcos. Así es, estando Yeshua en Nazaret. Bien, retomando un poquito lo que decía cuando los fariseos mencionan que él echa los demonios por el principio de los demonios, ya vimos un episodio relacionado en otra ocasión, sin embargo acá no les responde de la misma manera, ya está en otro lugar, es otro episodio. Bien, ahora está, ya habían vuelto de la región de los Gadarenos, estaban en la región de Capernaum, y ahora él llega hasta su ciudad, donde también quería enseñar, también quería impartir, pero viendo estas palabras que nos relatan la Escritura, se hizo complicado para que se manifestase allí, no porque no quería, no porque no pudiera o no le alcanzaba lo que el Eterno Dios le había entregado, sino fue por las mismas personas. Bien, lo vamos a ver ahora en el libro de Marcos. Dice, y salió de allí, regresó a su tierra y sus discípulos lo siguieron. Y llega el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la mayoría se asombraba al oírlo. ¿Y por qué se asombraba al oírlo? Y esto nos enseña a nosotros cómo creció el Mesías. Él creció también en la sinagoga escuchando de los que enseñaban, compartiendo de los que enseñaban, porque la dinámica era compartir también la palabra. Pero el pasado un tiempo, el alejado de la sinagoga, que no se reunió allí, sino que ahora vuelve, lo escuchan y se maravillan diciendo, ¿dónde saca estas cosas y qué sabiduría estas que le ha sido dada? ¿Y qué significan estos milagros hechos por sus manos? Porque antes no los, aparentemente, no los hacía. Bien, entonces no lo conocían porque fuese un hombre con esta sabiduría o porque hiciese milagros. Primero, esto nos enseña que había una práctica de estudio de la Torá y de reunión que el Eterno Dios empieza con Esdras o inicia con Esdras, con todos los que estaban con él, y se perpetúa así para nuestro pueblo, es decir, para nosotros, de estudiar su Torá, de profundizar en su Torá y de reunirnos en Shabbat para compartir esto, lo aprendido, para profundizar en lo aprendido y compartir estas palabras. Por eso es bueno reunirnos en Shabbat, también participar en dinámicas como estas, estudios, y que nuestro pueblo está o ha permanecido en ellas, aún hasta nuestros días, muchos que se señalan ortodoxos, judíos ortodoxos y muchas otras cosas más, lo hacen. Claro, hay cosas que no están alineadas al Eterno, pero la práctica está allí. Y es algo que Yeshua también lo hacía y que tenemos ese legado para nosotros también conducirnos de esa manera. Por eso lo hacemos de Shabbat en Shabbat, lo compartimos en nuestras redes para que usted también lo pueda profundizar. Bien, y dice, ¿no es este el carpintero? Hay versiones, de hecho hay referencias en el griego que no era carpintero como tal, sino era albañil, y otros que ahora constructor de casas relacionado a esto. Bien, el hecho es que ellos lo identifican, no es este el carpintero, el albañil que trabaja, el hijo de Miriam, el hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón, aquí conocemos también a sus hermanos, no están aquí también sus hermanas ante nosotros. Él no era el único hijo de Miriam, pero sí el primogénito de Miriam, bien, y se escandalizaban a causa de él. De una forma menospreciándolo. En este sentido, porque que se mencionan todas estas palabras, es en términos de menosprecio, de quién es este, si nosotros lo conocemos, es uno más, es igual que nosotros. Y Yeshua les decía, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Una cosa que nos desglosa más en relación a Mateo es que dice estas palabras, y entre sus parientes. Porque, ¿por qué dice esto? Considerando a los de su ciudad, a los de su sinagoga como hermanos, pero también entre sus propios hermanos, porque en un momento quisieron detenerlo, decir, ¿por qué sigues haciendo todo esto? Es decir, como te ha vuelto loco, sus hermanos de alguna forma lo quisieron hacer. Pero él le dijo, no hay sino entre su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y esto, a la verdad, sí se ha visto y muchos de nosotros tenemos testimonio acerca de esto, de cómo nos han tratado en nuestras casas y aún en nuestros propios parientes,
con relación al servicio del eterno Dios, y ni siquiera haciendo milagros, ¿bien? O haciendo sanidades, pero sé que hay testimonios también acerca de esto. Sin embargo, Yeshua dijo, si no me creen a mí, crean al menos por las señales, y sabemos de que esto va a suceder. Aún nuestros parientes, cuando no nos crean al principio, no nos crean porque hablamos, porque hay un cambio, porque se está evidenciando un cambio en nuestra vida y nos sigan menospreciando, continuemos, no perdamos el impulso, no nos desanimemos, porque aunque no nos crean por nosotros, creerán por las señales. Aunque no nos crean porque sabían quiénes somos, sabían quiénes éramos, y de esa forma yo no los culpo, no puedo culpar a nuestra familia, no podría culpar a los familiares porque muchos de nosotros tal vez hacíamos cosas que verdaderamente eran malas, eran torcidas, y por eso ellos en un principio no nos crean, pero nos van a creer por las señales, por la evidencia del eterno Dios y su respaldo en nuestra vida. De esa manera las señales nos van a creer. Sin embargo, acá nos dice, y no podían hacer ningún milagro, excepto porque sanó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Y estaba asombrado porque son sus parientes, los conocían, sabían quiénes eran. No es que era un desordenado y se portó mal toda su vida, y ahora llega con todas estas cosas. No es que él fue de así, porque dice la palabra que él no pecó, no se halló pecado en él y fue tentado en todo. Por lo tanto, no había inclinación al mal, en él no había iniquidad para inclinarse a favorecer a unos, a hacerle daño a otros, a burlarse de sus compañeros cuando iban creciendo en su juventud. Él no lo hizo. Por lo tanto, no es que se portaba mal de alguna forma para no creer en todas estas cosas que hacía y en las señales que se manifestaban en él. Estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Y eso nos enseña que aún cuando digamos ser del Eterno, pertenecer a Él, ¿no? Yo me reúno todos los Shabbat, yo sí estudio la Torah, yo enciendo las velas, pero si no le creemos, no va a suceder lo que el eterno Dios quiere provocar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, incluso en nuestra casa, entre nuestros parientes. Sí, está sujeto a que la persona pueda creer. Por eso le dijo a los ciegos, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Está sujeto a que las personas crean, pero no perdamos el ánimo, no dudemos nosotros por causa de ellos, sino que permanezcamos allí y rompamos eso. Tenemos que también romperlo, proclamar la palabra. Así como un episodio similar lo vamos a estar profundizando también, como no creían en sus discípulos para que expulsasen un espíritu por la incredulidad en él también mencionó que este género, la incredulidad, no sale sino con oración y ayuno. Entonces, hay que entrar, nosotros también tenemos que profundizar en esto. Y parte de eso es lo que el Eterno Dios nos ha introducido en estos días de ayuno para romper esas áreas de nuestra vida y poder manifestarse mucho más sobre nosotros. Pasado de esto, continuamos en el episodio y en el relato como tal. Por eso mencionamos Mateo 13, porque está en el mismo episodio que nos dice el libro de Marcos, donde su familia no le creía. Bien, no es porque esté 13 y el 9 estamos saltándonos de uno a otro, no, sino que estamos siguiendo esa continuidad cronológica de los acontecimientos. Mateo 9:35 nos dice que Yeshua recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas, saliendo de Nazaret, pasando por Nazaret y luego saliendo a otras, hacía esto en las ciudades y las aldeas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, tal cual como nos menciona el libro de Isaías, capítulo 53, donde él sanó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿bien? Pero por su llaga fuimos nosotros curados. Él estaba haciendo todas estas cosas legalmente, de alguna manera, y esto lo digo yo, de alguna manera tomando todas estas faltas, pasando por las ciudades, tomando las faltas
para llevarlas en el madero. Él como el cordero, sobre él se estaban imputando, y en Getsemaní esto se hace legal para él llevar como ese cordero ante el sacerdote, ante los sacerdotes, todos esos pecados, todo eso, y en lugar de ellas, trayendo sanidad, liberando al pueblo de todos esos males que estaban sufriendo. Y viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas. Impresionante estas palabras acerca del Mesías, porque dice que se le enternecieron las entrañas por ellas, por las multitudes, por la condición en la que se encontraban, no solamente en todas estas enfermedades, dolencias, espíritus malignos que habían sobre ellos, bien, porque él sana y pasa por la ciudad haciéndole, porque dice luego, sino que dice luego, porque estaban agotadas, o la referencia a esto es que estaban trasquiladas, estaban cargadas, había peso sobre ellas, y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, sí, habían enfermedades por causa de sus muchos errores propios, cada uno tenían espíritus inmundos también por causa de sus propios errores, bien, pero también estaban agotadas, pesadas, cargadas, trasquiladas. Si seguimos en el contexto de las ovejas, estaban trasquiladas como ovejas que no tienen pastor, y esto por la falta de guía firme en el Eterno para el pueblo, y de esa forma abusaban de ellos, le imponían cargas, y entre esos fariseos y saduceos no es que no había nadie, bien, porque sí los había. Entonces el contexto es que no es que no había nadie que les enseñara, como sí estaban los gentiles en el resto del mundo, en otras ciudades, que no había quien les enseñase, aparte de algunas sinagogas que habían, bien, sino que ellos estaban allí con supuestamente personas que los guiaran, pero no eran un pastor verdadero, no eran esa guía verdadera para las ovejas del Padre. Bien, y por esta causa, o sumando esta causa, se le enternecen las entrañas al Mesías, y se produce las siguientes palabras que vamos a ver ya en el episodio con el pastor Luis en la práctica. Dice entonces sus discípulos: a la verdad las mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y él va a enviar a esos obreros. Nos va a dar una muestra de ese envío de los obreros. Sin embargo, voy a retomar un poco más el tema del pastor, porque no todo el que se llama pastor y que tiene un grupo es un pastor verdaderamente. Hay funciones ya a través de Yeshua, al él arrojar su manto, nos dio dones, y algunos nos dio como Shalía, como profetas, como maestros, como evangelistas, como pastores. Bien, dio estas funciones para que nosotros nos vistamos de ellas, del Mesías, y cumplamos esa asignación, más allá de que hice un curso, de que hice un estudio o algo, sino que está en su naturaleza, está en él, surge en él por el Espíritu del Eterno Dios, la condición en nosotros para llevar a cabo esa función, de que se puedan enternecer esas entrañas verdaderamente por el pueblo con respecto a las distintas funciones. Bien, él les dice como ovejas sin pastor. Si recordamos en la Torá, en el libro de Números, capítulo 27, 17, él llama a Josué para sustituir a Moisés, porque dice el verso 17, para que salgan y entre delante de ellos, y para que los saque y los introduzca, para que la congregación del Eterno no sea como un rebaño sin pastor. Bien, y él les menciona estas palabras tomando a esa guía que los iba a hacer salir y entrar, que los iba a conducir correctamente de acuerdo a su asignación, para llevarlos hasta un propósito. El pueblo estaba aquí descarriado, no sabían a dónde iban, simplemente estaban abusando de las ovejas. Y Ezequiel 34 nos muestra un poco más de lo que se hacía, o de lo que hacían estos pastores, o de lo que no hacían, mejor dicho. Y que venía también a ser una condición en el pueblo. Vino a mi palabra el Eterno diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles:
Hay de vosotros pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, los pastores no apacientan las ovejas, se apacientan a sí mismos. Y era lo que decía Yeshua de los fariseos, hipócritas, de los fariseos y los escribas, los fariseos hipócritas, porque aparentan, oran en las plazas, hacen largas oraciones, devoran las casas de las viudas, pero son hipócritas, aparentaban todas estas cosas, conduciéndose a sí mismos. Además les dice ciegos, guías de ciegos. Bien, ellos se conducían a sí mismos para su provecho. ¿Y qué hacían? Lo mismo que nos dice el verso 3 del capítulo 4 de Ezequiel. Comen lo mejor de ella, se visten con su lana, degüellan a las encordadas, pero no apacientan a las ovejas. A la débil no han fortalecido, ni han curado a la enferma, ni han vendado a la perniquebrada, ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida. Al contrario, las han subyugado violentamente. Mis ovejas no tienen pastor, y por eso Yeshua se enternece o suma a ese enternecimiento de él. Y era lo que sucedía con el pueblo. Cuidado, pueblo del Eterno, que nos están escuchando hoy. No nos encontremos siendo como uno de estos supuestos pastores que no buscan a aquella que se ha descarriado, que no vendan a la perniquebrada, que no cuidan de ella, que lo que hacen es comer de ellas, que las trasquilan, que las devoran, que devoran a las engordadas, a las que tienen plata. Hoy en día, trayéndolo a nuestros contextos, a los que tienen más, entonces a eso sí, para ver cómo te atendemos, cómo te hacemos, dónde te sentamos. Bien, y esto se ha visto en el pueblo del Eterno Dios, y no son pastores, no han sido pastores delante de los ojos del Eterno Dios, no han sido pastores verdaderamente, porque están haciéndolo unos a su favor, a su provecho, otros sin ningún enternecimiento en ellos, devorando así al pueblo del Eterno Dios. Bien, y voy a darle el paso al pastor Luis, porque entonces aquí entra este contexto donde Yeshua entonces envía a sus discípulos. Y dice que así, Marcos 6:6, en la parte B del versículo, y así recorría las aldeas de los alrededores enseñando. Él va en vista de esto, y para traer ese verdadero pastor, él les dijo: yo soy el pastor. Yo soy el pastor de las ovejas, pero también envía a esos obreros de la mies, porque dice: rogad pues al Señor para que envíe obreros a la mies. El rebaño estaba, y en ese mismo contexto la mies estaba, pero no había quien verdaderamente, esos guías correctos, esos que trabajaran correctamente la tierra y que pudiesen vendar y reparar y enviar, lo hicieran, sino que ahora él envía a sus discípulos, les imparte, les encomienda para que cumpliesen esta función. Ahora, no va a ser fácil, y lo vamos a ver ahora con el pastor, con el Shalía Luis Boscan. Así es, bueno, continuamos en Mateo capítulo 10, versículo 1 y Mateo capítulo 11, versículo 1. Nos dice de la siguiente forma: y llamando a sus 12 discípulos, sus talmidín, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, la palabra apóstol en hebreo sería la palabra shaliach, enviado, es decir, enviado con una comisión especial. Entonces, aquí lo que estamos observando es una comisión especial. Estaba hablando con una persona que me conoce desde que yo salí, por cierto, una pastora costarricense. Esta persona cuestionaba, pues, digamos, la promoción que el padre me dio la oportunidad de recibir, y manifestaba a esa persona que los apóstoles no son para este tiempo. Es decir, ellos aplican una teoría cesacionista. Esa teoría cesacionista manifiesta que ya los apóstoles y los profetas no son para este tiempo, porque hoy en día solamente están vigentes los dones o los oficios ministeriales de pastor, evangelistas y maestros. Así, durante mucho tiempo fue digamos, la tradición. Así durante mucho tiempo fue la tradición que se manejó en la iglesia evangélica,
y en las congregaciones protestantes, en todas las denominaciones, se manejó eso. Sin embargo, vemos lo que dice, por ejemplo, Efesios 4, que manifiesta que llevando cautiva la cautividad, dice que dio dones a los hombres y constituyó a unos primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que no seamos niños fluctuantes, para perfeccionar a los santos, a fin de que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por maestros que usan con astucia las artimañas del error. Entonces, el ministerio, estos oficios ministeriales, es claro en Efesios 4, que tienen una función en nuestro tiempo, en nuestro presente, ¿verdad? Tienen una función en nuestro presente para perfeccionarnos, son oficios ministeriales que el Padre nos dejó específicamente para, la propia palabra del Eterno Dios lo enseña, para formar a los santos en la obra del ministerio. Pero es obvio que los apóstoles o los shalías que estuvieron con Yeshua, los enviados que estuvieron con Yeshua, como esos específicamente, no van a haber otros, porque esos que él envió, que eran 12, a excepción de Judas Iscariote, y Pablo dice que entró ahí como un abortivo, pero esos específicamente que caminaron con él tienen una característica especial que los distingue. Si hablamos de esos no habría más. Pero el hecho de que de esos no haya más, es decir, los que caminaron con él, los que tuvieron la oportunidad de comer con él, los que tuvieron la oportunidad de beber con él, los hijos de Zebedeo, por ejemplo, el propio Cefas, el propio Kefas, Pedro, Bartolomé, Natanael, Felipe, o sea, Jacobo, Santiago, el hecho de que de esos, de los que estuvieron con Yeshua, los que caminaron y vieron al Mesías enseñando, vieron al Mesías realizando milagros, señales y portentos, el hecho de que de esos no se levantarían otros, no significa que el oficio estaría caduco, no significa que ya el oficio estaría cerrado. ¿Por qué? Porque si fuese así, entonces en Efesios 4 no dijera apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar, sino que dijera solamente pastores, maestros y evangelistas para perfeccionar a los santos. ¿O es que solamente los santos que menciona la Escritura que tenían que ser perfeccionados por los apóstoles solamente eran los que llaman, que es un término equivocado, iglesia primitiva, los de la primera Quejilá? Solamente esos eran los que tenían que recibir la unción del ministerio apostólico. Solamente esos eran los que tenían que ser formados por Shaliach. Solamente esos eran los que tenían que ser formados por ese oficio ministerial, por los profetas. El cesacionismo ignora, por ejemplo, que en los tiempos de la hambruna, dice el libro de los Hechos, se levantó un profeta llamado Ágabo, y este profeta Ágabo le profetizó a Pablo, a Rab Shaul, que sería atado cuando fuera a Jerusalén. La Escritura dice que en Antioquía habían profetas y maestros, entre los que se cuenta Bernabé, entre los que se cuenta Silas. Habían profetas y maestros en la Quejilá de Antioquía. Se menciona, por ejemplo, también que Bernabé y Pablo eran apóstoles y Bernabé no era parte, obviamente, de los apóstoles de los 12. Pablo se cuenta ahí como un abortivo, pero Bernabé se le menciona en el libro de los Hechos como un apóstol y él no era parte de los que caminaron con Yeshua. Entonces, ese Bernabé es un ejemplo. También se menciona, disculpe, a Andrónico y Junias en Romanos, y dice que eran distinguidos entre los apóstoles. Pero ese Bernabé es un ejemplo de que el oficio ministerial apostólico continuó. Entonces algunos nos dicen que nosotros descontextualizamos los versículos bíblicos. Algunos dicen que nosotros no solamente que lo sacamos del contexto, no, leemos todo el contexto de Efesios 4, leemos todo el contexto del libro de los Hechos, leemos todo el contexto. Algunos quieren poner condiciones en cuanto a las reglas, porque creen que los apóstoles
que caminaron específicamente con Yeshua son el modelo de lo que debe ser el oficio apostólico, ¿no? Ellos, vuelvo y repito, desde el punto de vista en su condición especial de haber estado caminando con Yeshua y haber recibido de parte de él mismo la explicación de las parábolas y haber visto los milagros que vieron, haber visto al Señor caminar sobre las aguas, haber visto multiplicar los panes y los peces, haber visto resucitar la hija de Jairo, haber visto sanar a la mujer del flujo de sangre, haber visto resucitar a Lázaro, haber visto predicar a Yeshua el sermón de la montaña y todas las enseñanzas poderosas que el Señor proclamó. Eso es algo que nadie les va a quitar. Eso es algo que solamente tenían esos apóstoles que caminaron con él. Pero esa condición especial de ellos los distingue a ellos, pero no condiciona el oficio apostólico. Entonces creo que eso debe quedar muy claro. Los nombres de los apóstoles son estos. El primero, Simón, llamado Kefas o Pedro, piedra pequeña, Andrés, su hermano, y Jacobo, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, o Boanerges, los hijos del trueno, se les menciona también, Felipe y Bartolomé, o Natanael, Tomás, y Mateo, el publicano, Jacobo, el de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Siempre hay corrientes cesacionistas que siempre han tratado de condicionar, las corrientes cesacionistas han tratado de condicionar, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo. Ellos creen, por ejemplo, hay una denominación que cree que el bautismo sucedió una vez el Espíritu de Dios vino sobre la Keilah y entonces ya finalizó eso, ya eso está caduco porque ya vino. ¿Ves? Es una corriente cesacionista. Entonces, los que tienen una corriente cesacionista es porque ellos consideran que lo que Dios hizo ya lo hizo y ya está cerrado. Pero Dios no trabaja así. Yo creo que hay suficientes evidencias en las Escrituras. Claro, la palabra de Dios se puede estirar como una plastilina, cada quien buscando darle su propia interpretación. Y es obvio que para una persona que quiera, la Escritura dice, y te lo dice claramente, dice que algunos teniendo comezón de oír, dice que se juntarán, se amontonarán maestros según su propia concupiscencia, apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Es obvio que todo esto también trajo un extremismo. Hay que ir a la otra parte de esto. Esta reforma que trajo como consecuencia que sean reconocidos apóstoles y profetas en este tiempo, trajo un extremismo. Es obvio, sabemos que en toda verdad hay una contraparte. Como hay profetas verdaderos, habrán profetas falsos. Como hay apóstoles verdaderos, habrán apóstoles falsos. Y es obvio que todo esto de la teoría, de la teología de la prosperidad, trajo mucha prostitución. Y la prostitución es obvio que también corrompió a mucha gente, y la corrupción trae consigo también la avaricia, trae consigo también muchas cosas que no vamos a entrar en detalle en este momento. Hablando de la misión de los 12, siguiendo con el pasaje, dice, a estos 12 envió Yeshua y les ordenó diciendo, no vayáis a los gentiles ni entréis en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y pues proclamad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate que la encomienda de Yeshua era a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia, por favor. Fíjate que de gracia recibiste, de gracia. Aquí está, más claro no canta un gallo. Entonces, aquí está claramente el pasaje que nos está confirmando a ti y a mí que no debemos cobrar por predicar. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque él dice, de gracia recibieron, den de gracia. Es más, en Amós nos dice la palabra que algunos profetas profetizaban por paga y algunos sacerdotes lo hacían por dinero. Entonces, él dice, de gracia reciben, den de gracia. No le pongan precio a su don. Permitan, sean una fuente a través de la cual fluye el don que Dios les dio, fluye el ministerio que el Padre les dio. Ustedes no recibieron nada, ustedes para recibirlo, Dios no les exigió nada, entonces porque ustedes cobran.
Algunos no solamente le ponen precio a los eventos, no solamente le ponen precio a lo que están, al precio, a la predicación, lo cual es prostitución delante de Dios, lo cual es corrupción, sino que también ellos mismos, cuando van a ir a predicar, ponen un precio. Eso es prostitución. Desde el punto de vista de la palabra de Dios, no hay fundamento, no hay un predicador que me pueda venir a mí a tratar de darme un fundamento y decirme que esto es aprobado por Dios, porque no existe en la palabra de Dios un fundamento que justifique cobrar por predicar o ponerle precio a algo que fue dado por gracia. La Escritura dice, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué es lo que hacemos cuando cobramos por predicar? Yo quiero sacar rápidamente una conclusión. ¿Qué hace usted cuando cobra por predicar? Se le pone límite a la gente que no tiene nada, a la gente que no tiene la posibilidad. Ah, sí, porque los pobres son unos malditos, entonces la pobreza es maldición, entonces por esa razón, entonces la gente que no tiene posibilidades de nada, entonces pues sencillamente no tienen derecho a recibir de lo que Dios te dio a ti. ¿Sabe por qué surgió todo esto? Que se enmarañó por la teología de la prosperidad. Porque la gente dejó de aplicar verdaderamente la emuná. Si verdaderamente Dios te está guiando a que hagas un congreso, Dios te está guiando a que hagas un concierto, Dios te está guiando a que hagas eso, pues sencillamente el que invita no es el que paga. Si Dios invitó a Moisés a hacer el tabernáculo, no iba a tocar Dios el corazón de la gente para que diera más de lo que se necesitaba. Ese es Dios. Si Dios está dirigiéndote, predicador o ministro, apóstol, a que hagas una convocatoria, a que hagas un congreso, pero que yo no creo hoy en los congresos esos de pacotilla que hoy se hacen. Pero si Dios te está guiando a que hagas un congreso, a que hagas supuestamente un concierto, el que invita no será el que paga. Lo que pasa es que muchas de esas convocatorias no son como el diseño del tabernáculo, no se gestaron en Dios. Lo que no se gesta en Dios, no le pidan a Dios que lo respalde. Es obvio que los hombres mismos van a tener que mover cielo y tierra. Los hombres mismos van a tener que buscar la manera de tener la paga segura a través de una tarifa que pongan ellos en ese congreso, que es lo que les va a asegurar a ellos pagarle al del instrumento, pagarle al del alquiler, pagarle esto, pagarle lo obvio que necesitan la paga segura y tienen que poner una tarifa porque no nació en el corazón de Dios. De gracia recibiste y da de gracia. Yo creo en un Dios que es un caballero. Yo creo en un Dios que cuando invita, Él paga. Yo creo en un Dios que Él nos invita a hacer una convocatoria. Yo no creo en un Dios que tenga que respaldar una convocatoria. Yo creo en un Dios que nos invita. Y ese Dios es tan íntegro, ese Dios es tan bueno, tan maravilloso, que Él no nos va a dejar de fallecer. Él sobrenaturalmente va a tocar. ¿Qué es lo que, sabe? ¿Quiere que le diga qué es lo que estamos haciendo cuando ponemos una tarifa y cobramos por predicar? Cuando le ponemos una tarifa a un congreso o le ponemos una tarifa a un concierto. Algunos dicen, ajá, pero es que si no cobramos los conciertos, ¿cómo vamos a pagarle a los del instrumento? Bueno, entonces dedíquese a otra cosa. Cántele al amor, porque es lo mismo. Las letras esas son letras románticas y no tienen absolutamente, no son tañedores los que cantan ahí. Entonces, si tú no eres un tañedor y tú dices que tú no confías en el Padre Eterno porque sabes que esos conciertos y esas cosas las estás haciendo tú mismo para enriquecerte, entonces sencillamente dedícate a cantarle al amor y deja de decir que eres salmista. Si eres un tañedor, si eres un salmista, tú vas a depender de Dios. Y si Dios te va a enriquecer, lo va a hacer Él, pero no lo vas a hacer tú, manipulando y robándole a la gente. Entonces, la Escritura dice claramente, de gracia recibisteis, da de gracia. Deja de robar, de exprimirle al pueblo. ¿No sabías tú, ministro, que me estás escuchando, apóstol, profeta, como te hagas llamar, no sabes tú que ese pobre al que tú estás menospreciando, que le estás cerrando la puerta, Dios puede proveerle la ofrenda más grande? Acuérdate que la viuda, él tenía la ofrenda que tenía mejor olor grato delante del Padre.
Y tú no sabes si ese pobre al que le está cerrando la puerta puede portar de manera sobrenatural la ofrenda más grande que tu ministerio alguna vez pudo haber soñado. Así que, de gracia recibisteis, da de gracia. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre para vuestro. Pero fíjate cómo es Dios, que primero dice eso, que no cobren, y después le dice esto otro. Dios es perfecto. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque digno es el obrero de su alimento. O sea, el Dios dice, no cobren, pero tampoco rechacen lo que la gente les dé. El obrero es digno de su salario. Quiere decir que si la gente voluntariamente te bendice, no se lo rechaces. Ese es Dios. Y cuando la gente no cobra, sobrenaturalmente el Espíritu Santo va a obrar, porque ahí se va a lucir Dios y va a tocar a la gente, va a proveer. Pero hoy nadie confía en Dios. Hoy dicen ellos que Dios les habló, que hiciera una convocatoria, pero necesitan tener la plata segura a través de la tarifa para pagar el alquiler. Ese sistema no, eso no es emuná. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es digno en ella y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Si en verdad la casa es digna, repose vuestra paz sobre ella, pero si no es digna, vuélvase vuestra paz a vosotros, y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras al salir de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, pueblo, el padre Yeshua, si Yeshua dice todo esto, si Yeshua dice, cuando les quieran ofrendar, recíbalo, pero no cobren ustedes. ¿A quién le voy a creer yo? ¿A los predicadores de hoy o le voy a creer a Yeshua? Yo prefiero creerle a Yeshua, porque no quiero estar en problemas aquel día, cuando esté frente al bimá del Mesías. No quiero que el Señor me saque cuentas y me diga, mira, persecuciones venideras, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed prudentes como serpientes, sencillos como palomas, guardados de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines y en las sinagogas os azotarán. Yo quiero decirte algo. Si el Señor profetizó, ¿a quién le profetizó esto el Señor? Todo hombre que quiera predicar la verdad y que quiera hablar de acuerdo a las escrituras, se le va a levantar un tribunal. Hasatán tiene un tribunal preparado para el que quiera predicar la verdad, porque lo vemos a lo largo de la historia. A Yeshua se le levantó el Sanedrín, se le levantaron los fariseos, a Esteban se le levantaron los fariseos, se le levantó el Sanedrín, a todos los hombres que han predicado, inspirados por el Espíritu de Dios y que han hablado la verdad, se les ha levantado un tribunal. A Isaías se le levantó un tribunal y lo aserraron por la mitad. Eso dice la historia, que Isaías fue aserrado por el rey Manasés. Jeremías también se le levantó un tribunal. Ya la escritura dice, Yeshua decía que así hacían vuestros padres con los falsos profetas. El problema es cuando no recibimos persecución. El problema es cuando hasta la gente del sistema babilónico, hasta la gente que está en el mundo secular, ama lo que estamos enseñando. Eso es una mala señal. Y hay predicadores hoy en día que todo el mundo, todo el mundo se hace un eco hasta en el sistema babilónico. Los artistas, la gente que vive como le da la gana, entonces quiere escuchar a esos predicadores. Eso es una mala señal. Esos son los que hablan todo el tiempo de bienestar. Esos son los que hablan todo el tiempo de lo lindo, de lo hermoso, de lo que todo el mundo quiere escuchar. Pero si tú hablas la verdad, se te va a levantar un tribunal. Te van a tirar piedras, te van a tirar como Esteban. Van a decir que eres un religioso, van a decir que eres un legalista, van a decir que eres un extremista, porque esa es la excusa de la coraza que utilizan algunos. Continuamos. Ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles, y cuando os entreguen no os preocupéis de cómo que habéis de hablar, porque en esa hora os será dado lo que habéis de hablar, pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. El hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y lo matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¡Wow! Seréis aborrecidos de todos. No dice seréis amados por todos. No dice seréis amados por el sistema. Yeshua dijo que lo que este sistema ama delante de los niños es abominación. ¿Por qué muchos son amados por el sistema? ¿Por qué?
porque se volvieron parte de él. Cuando tu ministerio y el mío, Dios nos guarde y nos proteja, se diluye, venimos a ser parte del propio sistema babilónico. Yeshua dijo que el mundo ama lo suyo. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría, pero ahora os aborrece porque no sois del mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirte? Si tú, Pedro dijo en una de sus cartas que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si tú quieres hablar la verdad, como el Espíritu, desde el ángulo que el Espíritu de Dios te la está inspirando, tú quieres hablar la verdad de acuerdo a lo que el Padre Eterno te está inspirando, no vas a vivir una vida color de rosa. En cuanto a las opiniones de la gente, tú ves, si tú quieres agradar a los hombres, entonces vas a tener comodidad, pero vas a tener que predicar de acuerdo al sistema. Vas a tener que condicionar tu enseñanza de acuerdo a cómo el sistema requiere que tú hables. Vas a tener que hablar de bienestar todo el tiempo. Vas a tener que ser un lisonjero. Vas a tener que ser un lisonjero. Vas a tener que decirle a la gente lo que la gente desea escuchar para que no sufras persecución. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque es cierto os digo, no terminaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Estará hablando de Israel específicamente. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Acuérdate que este mensaje es para un auditorio judío. Algunos creen y lo asocian con ellos en este tiempo, pero le está hablando específicamente al auditorio, a la casa de Judá. Es a la casa de Judá que le está hablando él. Dice, no terminéis de recorrer la ciudad de Israel, pero le está hablando es al auditorio de la casa de Israel, de Judá. A la casa de Judá, dice eso. Basta al discípulo que llega a ser como su maestro y como su moré, y al siervo como su señor, si al amo de la casa llamaron Belcebú, príncipe de las moscas, cuánto más a los de su casa. Así que no os temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Ojo con esto. Lo que digo en la oscuridad, decirlo en la luz, y los que oísteis al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Nos está diciendo que no tengamos temor de los hombres. Que no temamos a los hombres. Pablo decía, ¿quiero yo agradar a los hombres? Pues si yo agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Lamentablemente, hoy tenemos un mensaje muy complaciente, muy diluido. Y el mensaje diluido no transforma. El mensaje diluido acomoda. Y en cuanto a vosotros, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Continuamos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre celestial. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz en la tierra, no vine a traer paz sino espada. Porque vine para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Fíjate que la división es proporcional a la división que tiene que venir de arriba es proporcional, porque recuérdate que la palabra es una espada que corta. Entonces, si la palabra del Eterno es una espada que corta, entonces la división es proporcional a cuánto tú y yo estemos unidos al sistema babilónico. Y los enemigos serán de su casa. El que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo, a su hija más que a mí no es digno de mí. Él está pidiendo que nosotros seamos, que la entrega sea total, que seamos radicales, es lo que quería decir. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto es la enseñanza básica del reino de Dios. O sea, si no tomamos la cruz es porque estamos viviendo una vida diluida, una vida conformada al espíritu del siglo. Tomar la cruz habla de que estamos rindiendo nuestro ser en el altar. El que os recibe a mí me recibe, el que me recibe, recibe al que me envió.
El que recibe a un profeta por el nombre de profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por el nombre de justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que dé a beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Sucedió que cuando Yeshua, Mateo 11:1, terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otras ciudades. Aquí vemos entonces la misión de los 12 para ir finalizando en Marcos capítulo 6 del 7 al 13, y llama así a los 12 y comenzó a enviarles de dos en dos y les daba autoridad sobre los espíritus inmundos, la comisión apostólica, ¿verdad? Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni un bordón, ni pan, ni bolsa, ni cobre en sus cintos, calzado con sandalias, y no vistáis con doble túnica. También le decía, donde quiera que entréis en una casa, posad en ese lugar hasta que salgáis. Esta es la misma instrucción que ya leímos, ¿verdad? Y cualquier lugar que no os acoja y no se escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de vuestros pies para testimonio a ellos. Y saliendo proclamaron que se arrepintieran, echaban fuera los de muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y finalizamos con Lucas 9, del 1 al 6, que dice, después de convocar a los 12, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y lo envió a proclamar el reino de Dios y a sanar, y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni túnicas. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. El Señor es equilibrado. Los que reciban de gracia, de la gracia, pero tampoco se lleven nada porque yo les voy a proveer. Quiere decir que es una confianza completa. Confía para no cobrar y confía que yo te voy a proveer. En cualquier casa en que entréis, posad allí y salid de allí. Y donde quiera que nos reciban saliendo de aquella casa, sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio de ellos. Y ellos pues recorrieron una por una las aldeas, anunciando las buenas nuevas y sanando por todas partes. Amén. Entonces, creo que es muy importante tener clara la enseñanza de nuestro Mashiach, de nuestro Maestro. Él nos envió a bendecir, nos dio un don por medio de la sangre que él derramó en el madero. Dice que llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. ¿Quién llevó cautiva la cautividad? Yo. Si yo llevé cautiva la cautividad, entonces yo puedo hacer con mi don lo que me dé la gana. Pero el problema es que a quien le tocó derramar sangre, a quien le tocó llevar cautiva la cautividad, fue a él. Entonces, si yo pongo en venta ese don, soy un atrevido, porque yo no llevé cautiva la cautividad. Ese don me lo dio él. Él pagó el precio en el madero, derramó sangre, resucitó, le costó todo eso. Y él fue el que subió y llevó cautiva esa cautividad para dar dones a los hombres. Entonces, ¿quién soy yo para ponerle precio a mi don? Es un atrevimiento de mi parte ponerle precio a lo que él me dio por gracia. Por eso, aquel que tiene la autoridad dijo, de gracia recibiste y da de gracia. ¿Por qué? Por favor. Quiero concluir dándote el pasaje rapidito. Yo sé que ese pasaje para que te lo lleves para tu casa bien. Dice Efesios 4:7. A cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. El mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? De cobrar. A fin de que usted se enriquezca, a fin de que usted haga un negocio con eso, a fin de que use el don como le da la gana, a fin de que abuse del don, de que extravíe a la gente, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es en el Mesías. Quiere decir que no le añadamos a esto nada. Dice
lo dijo claramente. Recibimos la gracia, el favor. La gracia es el gesed de Dios, el gesed, la misericordia, el favor, lo inmerecido. Lo recibimos para que lo demos de gracia. Usted verá lo que va a hacer con su don. Si usted le pone precio, si usted se convierte en un mercenario, si usted se convierte en un atracador con Biblia en mano, eso es su problema. Pero la palabra de Dios es clara, no puede ser adulterada, no puede ser sacada del contexto de donde el Padre Eterno la inspiró. Amén. Torres González. Amén. Tomamos esas palabras. Muchas gracias, Shalia, Luis, por esas palabras. Sabemos que traen dirección y esta porción de los evangelios nos trae dirección para nuevamente revisar lo que hemos estado trabajando, en lo que hemos estado caminando dentro de la encomienda del eterno Dios para nosotros. Es decir, no solamente vamos a seguir enseñando y continuamos repasando la Biblia, sino que tenemos que en cada una de estas enseñanzas también revisarnos a nosotros mismos, porque de eso se trata. Estudiamos la palabra para poder enseñarla, pero a la misma vez ser nosotros enseñados en su Hijo. Y esta enseñanza y estas palabras que acabamos de recibir nos traen ese enfoque nuevamente, esa alerta, nos llaman la atención para revisarnos, para ver y corregir si hay algunas de estas cosas que no le hemos estado haciendo bien. Entonces, pueblo, tomemos con mansedumbre la palabra implantada y creamos en el nombre de Yeshua de que también esa palabra puede hallar cabida en nosotros. Creamos en él y proclamamos esas palabras, que esto trae rompimiento sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestro ministerio, para que no continuemos por la línea del sistema si en algún área de nuestro ministerio ha estado mezclado, inmiscuido en el sistema, que pueda salir de él y que podamos nosotros alinearnos a él, ser llenos del eterno Dios para hablar su palabra, para caminar en su palabra y también instruir a otros en esa palabra. Creemos en el poder del eterno Dios para traer estas sanidades, estos milagros, así como Yeshua lo mencionó y dijo, si creen en que yo puedo hacer esto, así va a ser hecho sobre ustedes. Creamos esa palabra y proclamémoslo sobre nuestra vida. Declaramos sanidad sobre nuestra familia, sobre nuestras casas, sobre nuestro ministerio, sobre el pueblo del eterno Dios. Padre, envía esos obreros sobre el pueblo, Señor, esos obreros preparados, instruidos. No pedimos, Señor, que envíes a los pastores conocidos, a los apóstoles famosos, a los profetas que profetizan todo el tiempo, sino a aquellos que han caminado alineado contigo, Señor, que envíes esos obreros preparados para que no trasquilen las ovejas, para que no sacrifiquen la engordada, para que no se alimenten de tu pueblo solamente, Señor, sino que sean estos que nos llevan para su propio beneficio, que no llevan lo suficiente para su sustento, sino que tú, Señor, los estás guiando, los estás llevando, los lleves para cumplir esa asignación en esos lugares, hasta los confines de la tierra, bendito Dios. En el nombre de Yeshua, te damos gracias. Gracias, Señor. Bien, con esta porción o con estas palabras vamos finalizando en esta porción, recordando en este día también que ya estamos finalizando en este día especial, hermoso del Eterno, en este Shabbat. Por eso también queremos proclamar con ustedes, permítanos proclamar con ustedes este cierre de Shabbat, de alguna manera este cierre del Shabbat, allá en sus casas, ustedes en sus casas y nosotros acá. Por eso bendecimos al Padre Eterno y damos gracias, Padre nuestro, Rey del universo, que creador del fruto de la vid, que hace salir pan de la tierra, que creador de las especies aromáticas. Damos gracias, Dios eterno, porque nos alimentas cada día, no falta alimento en nuestras casas, en nuestras alacenas, en nuestros hogares, porque nos introdujiste en tu pacto, Señor, en esas promesas de legalidad que conquistaste, Yeshua, para nosotros, de sanidad, de cobertura, de libre entrada a tu presencia, de identidad de pueblo a través de tu sangre, de ese Cordero Santo. Gracias, eterno, porque nos perfumas, porque el Shabbat
se va, pero nos deja tu aroma, tu perfume, Señor, para oler como tú, Yeshua, para ser capacitados con esas unciones, esas palabras que acabamos de leer, esos dones, Señor, que nos has entregado para oler a ti y ser entrenados y capacitados por ti, Señor eterno. Damos gracias, Dios eterno, porque tú en este día, esta luz es mayor que el resto de los días de la semana. En este ciclo que culmina, nuestra luz es mayor y puede iluminar mucho más que lo que antes o en el transcurso de esta semana que pasó podía iluminar, gracias a tu Torá, a tu instrucción, a tu palabra, bendito Dios. Amén, así es. Proclamamos también que la Torá del Eterno gobierna nuestra mente, que la Torá del Eterno gobierna los dichos de nuestra boca, que la Torá del Eterno guarda nuestro corazón, que la Torá del Eterno te prospere cada día y que la Torá del Eterno Dios sea guiando nuestros pasos, familia. Les bendecimos a todos en este cierre, en este día donde ya cerramos el Shabbat y proclamamos que esta semana es una semana de bendición, que todo lo que hagas, que todo lo que emprendas sea bendecido y sea guiado y direccionado por el eterno Dios. Bien, queremos recordarles también y dejarles por acá abajo nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, en Telegram, para que puedan seguirnos, puedan suscribirse, activar esas notificaciones y estar pendientes de cada una de nuestras transmisiones. También les dejamos nuestra información acá de cuál es esa programación semanal que tenemos para ustedes, tanto por YouTube como también por Facebook, y así usted pueda estar pendiente de lo que tenemos para ustedes. Dele me gusta, comparta y hagamos que la palabra del Eterno corra, familia. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Les bendecimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom para todos. Shalom, shalom.